Al analizar la historia de la Segunda Guerra Mundial, el año 1943 reviste una importancia vital. Muchas de las estrategias implementadas por los aliados comenzaban a dar sus frutos, a medida que, poco a poco, el dominio de Adolf Hitler y las potencias del eje en los teatros de guerra de Europa y el Pacífico se iba debilitando de manera lenta, pero segura. Los alemanes y los italianos sufrieron una humillante derrota en la costa norte de África, cuando los ejércitos aliados, bajo el mando del general estadounidense Eisenhower, los obligaron a abandonar el continente por completo. La batalla por el norte de África ya había contribuido a desviar algunos de los recursos militares de Hitler del frente oriental, donde sus fuerzas se habían enfrentado al Ejército Rojo de Rusia, mientras que los aliados mantenían la presión sobre la propia Alemania con intensos bombardeos de las principales ciudades industriales del país. En el mar, los británicos en el Atlántico y los estadounidenses en el Pacífico comenzaron a tomar la delantera sobre los submarinos enemigos, ya que los aviones y submarinos aliados que salían de la línea de producción estaban equipados con la última tecnología, y se hizo un uso cada vez mayor de aviones de patrulla y portaaviones ligeros. La liberación de Europa nunca podría llevarse a cabo hasta que se ganara la batalla del Atlántico. Para algunos, la victoria aliada no podía llegar lo suficientemente pronto. El horrible genocidio nazi de los judíos de Europa avanzaba con una eficiencia asesina. A medida que los detalles de las atrocidades llegaban a Londres y Washington, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Roosevelt juzgaron que la única respuesta podía ser una determinación implacable y continua para derrotar a la Alemania nazi y su brutal ideología. Ya enfocados en el siguiente paso, su determinación se fortaleció aún más, ya que el avance aliado hacia Italia, utilizando la isla de Sicilia como punto de partida, tenía un propósito más conmovedor que nunca. Para situar el contexto, a finales de 1942, las fuerzas británicas y estadounidenses habían llevado a cabo con éxito desembarcos en el norte de África. Los aliados también habían conseguido atraer a su bando a muchos comandantes franceses de la zona, que anteriormente habían sido leales al gobierno francés de Vichy, que colaboraba con los nazis. Pero en la primavera de 1943, Alemania e Italia habían seguido enviando refuerzos desde Europa a través del Mediterráneo, y las tropas aliadas, relativamente inexpertas, que avanzaban desde Argelia hacia Túnez, se habían encontrado con una fuerte resistencia. Tenían que aprender rápido, en las condiciones más difíciles, pero se estaban logrando avances. Al sur, el octavo ejército, liderado por el general británico Bernard Montgomery, había hecho retroceder a los alemanes desde Libia hacia Túnez, ya que Erwin Rommel, quien sufría el desgaste de meses de combate, había sido llamado de vuelta por el Führer y reemplazado. En el Pacífico Sur, los estadounidenses y los australianos habían iniciado lo que esperaban que fuera una serie de victorias contra los japoneses, en el archipiélago de las Islas Salomón, al norte de Australia. Con cierta dificultad y a costa de muchas vidas, habían tomado la primera isla, Guadalcanal. Y una vez logrado esto, como es comprensible, no querían dar tregua a los japoneses. Japón, el aliado más fuerte de Hitler, controlaba una amplia circunferencia que incluía partes de China, gran parte del sudeste asiático, Nueva Guinea, Papúa y en el Pacífico Norte, las diminutas islas Aleutianas. Era esencial mantener a los japoneses a la defensiva para impedir que fortificaran las islas del Pacífico que controlaban, reforzaran sus bases aéreas y hicieran mucho más segura la posición del eje. Como sabemos, en África se estaban discutiendo asuntos igualmente importantes. Reunidos en la ciudad marroquí de Casablanca en enero de 1943,
Churchill y Roosevelt, con el asesoramiento de sus comandantes, acordaron invadir Sicilia tan pronto como fuera posible, dejando la invasión de Francia a través del canal para el año siguiente. Esto se hizo a pesar de las dudas de algunos generales estadounidenses, que no querían que la guerra en el Mediterráneo consumiera demasiado tiempo o recursos militares. La esperanza era que Italia pudiera ser retirada de la guerra y que los aliados pudieran ganar más tiempo para reforzar su poderío militar antes de cualquier invasión del norte de Francia. Los británicos sabían que se enfrentaban a una poderosa maquinaria militar industrial que aún no había sufrido daños en su corazón. Primero habría que desgastar a Hitler y a las potencias del eje mediante un segundo frente en Italia, antes de que se pudiera considerar de manera realista una invasión directa de Francia. Así pues, al amanecer del 1 de abril de 1943, los acontecimientos en el norte de África y los planes para la invasión de Sicilia cobraron una importancia primordial para ambas partes en el conflicto. El comandante militar alemán en el Mediterráneo y el norte de África, el general Albert Kesselring, podía felicitar a sus fuerzas por haber frenado el avance aliado a través de Túnez desde el oeste. Pero el tiempo no estaba realmente del lado de los alemanes y los italianos. Las fuerzas del eje estaban siendo empujadas hacia atrás, de forma lenta pero constante, en el sur de Túnez, hacia la capital, Túnez. Su uso de los tanques Panzer había sido impresionante, ya que el modelo había sido mejorado tras enfrentarse a los pesados tanques soviéticos en el frente oriental. No obstante, los británicos y los estadounidenses reforzaron rápidamente su posición, con un mayor número de tanques y aviones en el norte de África. Y gracias a los aeródromos que ahora controlaban, pudieron brindar a sus fuerzas terrestres un apoyo aéreo mucho mejor. En la primera semana de abril, los aliados bombardearon no solo el territorio continental italiano, sino que también atacaron aviones de transporte del eje en el aire y barcos que traían suministros por mar. Avanzando con cautela por la costa, los zapadores del ejército trabajaban en la detección de minas y el relleno de cráteres en la carretera. Las tropas se alegraron de atravesar fértiles tierras agrícolas y olivares, tras meses cruzando los caminos rocosos del desierto de Libia. Pero, lo que es más importante, las carreteras tunecinas les proporcionaban una superficie de conducción mucho más lisa. Enfrentándose intelectualmente a Kesselring, el general estadounidense Dwight D. Eisenhower tenía el mando general de las fuerzas aliadas en el Mediterráneo, con el mariscal de campo británico Harold Alexander como su segundo al mando. Alexander reorganizó estratégicamente el frente aliado, colocando a las fuerzas estadounidenses que avanzaban desde el oeste frente a la ciudad de Bizerta, en la carretera de la costa norte hacia Túnez. Además, se ordenó al primer ejército británico, que había llegado al norte de África con los estadounidenses unos meses antes, que se dirigiera a la capital tunecina. Uno de los últimos enfrentamientos importantes para los agotados hombres de Montgomery fue la batalla de Wadi Akarit, a unos 27 kilómetros al norte de Gabes. La lucha fue encarnizada, pero la infantería británica, apoyada por abundante artillería, logró lanzar un ataque total a través de la llanura. En la tarde del 7 de abril, los estadounidenses, junto con las fuerzas del primer ejército británico, finalmente se unieron a los soldados del octavo ejército, muchos de los cuales nunca habían visto a un estadounidense antes. Los recién llegados aliados encontraron a los soldados del octavo ejército, curtidos en 1000 batallas, desaliñados y con poca disciplina, pero con un espíritu de lucha impresionantemente unido. Sin embargo, todas las unidades de combate reunidas ahora en la ofensiva final para completar las operaciones aliadas en el norte de África habían perdido ya miles de hombres, muertos o heridos en las arenas del desierto. Se siguió avanzando cuando los aliados tomaron la ciudad tunecina de Sfax,
a la que siguió rápidamente Suze, a lo largo de la costa. Entonces, con lo peor de la lucha por el norte de África ya atrás, el octavo ejército, tras haber llegado tan lejos tras luchar con tanta dureza, se encontró desempeñando un papel secundario, inmovilizando al mayor número posible de tropas lejos de Túnez y Bizerta. El destino de los alemanes y los italianos en el norte de África estaba ya sellado, y para los italianos las grietas en esta alianza desigual comenzaban a hacerse evidentes, a medida que la amenaza de una invasión aliada de su patria cobraba impulso. A medida que más y más soldados italianos eran hechos prisioneros, se hizo evidente que el apoyo a la Alianza del Eje se estaba desvaneciendo entre los italianos de a pie. Es más, el pueblo italiano estaba descontento con el trato que recibían los trabajadores italianos reclutados para las fábricas alemanas, e incluso su líder, Benito Mussolini, cuestionaba las intenciones de Hitler, ya que los suministros de carbón y petróleo que Alemania había prometido no siempre se materializaban. Cuando Hitler y Mussolini se reunieron cerca de Salzburgo, en Austria, ambos parecían visiblemente tensos. Los allegados a Hitler se sorprendieron al ver lo enfermo y abatido que parecía Mussolini, quien instaba a entablar conversaciones de paz con los aliados, pero el Führer alemán no quería saber nada de eso. Finalmente, Hitler logró intimidar y persuadir al desventurado Mussolini para que continuara luchando por mantener Túnez, convenciendo a su ahora renuente aliado de que esto era esencial para que el fascismo sobreviviera en Italia. Pero la propia situación de Hitler distaba mucho de ser segura, y él también se enfrentaba a las críticas de su propio pueblo, que por entonces atravesaba grandes penurias y sentía que el Tercer Reich no era tan invencible como les habían prometido. La propaganda cobró más importancia que nunca, y los acontecimientos en Rusia pronto le brindaron a Hitler la oportunidad de justificar su postura. En un lugar llamado Katyn, en la zona rural soviética cercana a Smolensk, un campesino ruso hizo una declaración sorprendente a los alemanes ocupantes, afirmando que los cuerpos de miles de oficiales polacos desaparecidos estaban enterrados en el bosque cercano. Para Joseph Goebbels, el leal ministro de propaganda de Hitler, fue la mejor noticia con la que había contado en mucho tiempo. Tras investigar un poco la historia del campesino ruso, los nazis descubrieron fosas comunes con más de 4.200 oficiales polacos masacrados por los soviéticos en 1939, cuando Stalin se había aliado con Adolf Hitler en lugar de con los aliados. La posición de Rusia era delicada porque, desde su defección a la causa aliada tras la invasión nazi de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja de Hitler, los británicos y los estadounidenses seguían viendo a Stalin con gran recelo. Goebbels no tardó en condenar la brutalidad de los rusos contra los oficiales polacos, pero convenientemente omitió mencionar el trato bárbaro que los alemanes dispensaban a los polacos, en particular a los judíos. La situación se complicó aún más, porque el derrocado gobierno polaco se había exiliado en Londres en 1939 y quería que se sacara a la luz la atrocidad de Katyn. La cooperación con los rusos cesó. Se necesitaron muchas maniobras diplomáticas para mantener intacta lo que había sido una alianza incómoda en el mejor de los casos. Pero los funcionarios británicos y estadounidenses lograron evitar lo que habría sido una desastrosa división en la posición aliada. No obstante, el foco de atención estaba destinado a permanecer en Polonia, a medida que abril daba paso a mayo de 1943, con los acontecimientos en la capital, Varsovia, bajo ocupación alemana, acaparando los titulares. Europa del Este en 1943 guardaba demasiados secretos y demasiado horror. A principios de abril, se había instalado una nueva cámara de gas en el campo de exterminio de Auschwitz, uno de los 6 campos de exterminio que operaban en territorio polaco. Los grupos de prisioneros, principalmente judíos de diversos países europeos, y también polacos no judíos y gitanos, eran transportados en vagones de ganado. A su llegada, la mayoría de los hombres, mujeres y niños eran enviados inmediatamente a las cámaras de gas.
y solo a una minoría se le permitía vivir un poco más como mano de obra esclava. En la capital polaca, Varsovia, todos los judíos habían sido confinados en el tradicional barrio judío, bajo vigilancia y aislados del resto de la ciudad por altos muros. Alrededor de 400.000 judíos y algunos gitanos vivían allí con raciones mínimas, ya que los alemanes aplicaban una estrategia de inanición lenta a una comunidad que además era vulnerable al tifus y a la tuberculosis. Imagen 44. Entonces se aceleró el ritmo de las deportaciones al campo de exterminio de Treblinka. En abril de 1943, solo quedaban 60.000 personas en el gueto de Varsovia, principalmente adultos jóvenes. Estas personas sabían ya que no tenían nada que perder, y algunas habían formado grupos secretos de resistencia, utilizando armas introducidas de contrabando desde la resistencia polaca fuera del gueto. Tras un levantamiento a pequeña escala de la resistencia judía en enero, Heinrich Himmler, jefe de las SS, la milicia paramilitar nazi, decidió que había llegado el momento de arrasar el gueto. Envió una fuerza de las SS, el 19 de abril, con tanques, lanzallamas y escuadrones de dinamita. Y aunque los grupos armados resistieron desesperadamente con las armas que tenían, los alemanes pronto comenzaron a quemarles y a obligarlos a refugiarse en alcantarillas y búnkeres subterráneos. 13.000 judíos polacos murieron en la revuelta, pero el levantamiento del gueto de Varsovia había sido un acto de desafío valiente y desesperado, y les dio a Hitler y a sus generales una muestra de lo que estaba por venir. La resistencia contra el eje se hacía más fuerte cada día, y a medida que las batallas se intensificaban en todo el mundo, era un momento de intensa planificación y elaboración de estrategias para los aliados. Mantener abiertas las rutas marítimas para desplazar tropas a sus posiciones en todo el mundo era de vital importancia. Y mientras la Armada Británica asumía un papel de liderazgo en el Atlántico Norte, en el teatro de guerra del Pacífico Sur, los pilotos y marines estadounidenses encabezaban el contraataque aliado contra el impulso de Japón por el dominio. En Nueva Guinea y las Islas Salomón, al norte de Australia, Japón libraba ahora una guerra defensiva bajo la dirección del almirante Isoroku Yamamoto. Yamamoto, algo inusual, había estudiado en Estados Unidos. Incluso se había opuesto inicialmente al militarismo que llevó a Japón a la guerra. Pero ahora era un hombre marcado por los estadounidenses. Fue él quien planeó el ataque a Pearl Harbor de diciembre de 1941, y mientras que el público japonés aún lo veía como un héroe nacional, los estadounidenses estaban decididos a eliminar al hombre responsable de la muerte de miles de estadounidenses. En abril de 1943, los estadounidenses descifraron un mensaje de radio interceptado que revelaba que el almirante Yamamoto realizaría un vuelo en las Islas Salomón en un viaje de inspección a sus tropas. El bombardero que transportaba al VIP debía aterrizar en una isla cerca de Bougainville, en el norte de. Aprovechando la oportunidad, el 18 de abril 4 aviones de combate estadounidenses despegaron de Guadalcanal siguiendo órdenes del presidente Roosevelt y se dirigieron hacia la ruta de vuelo de Yamamoto. El bombardero que transportaba al almirante fue atacado y se estrelló en la selva de Bougainville. El cuerpo de Yamamoto fue recuperado más tarde por un equipo de búsqueda japonés, pero Tokio no anunció su muerte hasta semanas después, por temor a que afectara la moral. Los estadounidenses, por su parte, no pudieron presumir de su triunfo de inmediato, ya que hacerlo revelaría que habían descifrado el código secreto de comunicaciones utilizado por la Armada japonesa. Pero mientras la noticia de la muerte de Yamamoto permanecía sin anunciarse,
Un discurso a nivel nacional avivó la animosidad estadounidense hacia los japoneses. El 21 de abril, Roosevelt reveló que 3 miembros de una tripulación aérea estadounidense habían sido ejecutados en Japón. Los 3 hombres, 2 pilotos y un artillero, formaban parte de los 80 tripulantes que habían sobrevivido a un ataque dirigido por el teniente coronel Jimmy Doolittle un año antes. Doolittle era un aviador que ya era una especie de celebridad antes de la guerra. Los estadounidenses esperaban minar la moral de los japoneses con el bombardeo de objetivos militares e industriales en ciudades de todo Japón. Había sido el primer ataque aliado sobre territorio japonés, una maniobra audaz que Tokio estaba ansioso por vengar. La noticia de las barbáricas ejecuciones fue recibida con horror por los estadounidenses, y Roosevelt anunció que los responsables no quedarían impunes. Un mensaje que también pretendía ser una advertencia a los japoneses sobre el trato que daban a otros 17,000 estadounidenses retenidos como prisioneros de guerra. En mayo de 1943, el foco del enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón se desplazó por un tiempo al extremo más septentrional del Océano Pacífico. Allí, una cadena de pequeñas islas volcánicas, las Islas Aleutianas, se extendía desde el estado estadounidense de Alaska hacia Siberia y Japón. En 1942, las fuerzas japonesas se habían trasladado a las 2 islas aleutianas más cercanas a Japón, Attu y Kiska. Gracias a sus descifradores de códigos, los estadounidenses habían ignorado esta invasión, ya que sabían que se trataba simplemente de una táctica de distracción y que, de hecho, los japoneses tenían la intención de atacar la isla de Midway, de gran importancia estratégica en el Atlántico Central. Sin embargo, mientras Tokio le daba mucha importancia a la invasión de las Aleutianas en su propaganda, los estadounidenses pronto buscaron una forma de expulsarlos, y con este fin, comenzaron a construir un aeródromo en la isla de Adak, cerca de Alaska. Hacia finales de abril, las fuerzas de invasión estadounidenses habían zarpado de San Francisco con destino a la isla de Attu, un paisaje árido, a menudo tan ventoso que apenas podía crecer un árbol. Después de 2 días, los buques de guerra estadounidenses se encontraban en posición y comenzaron a bombardear las defensas japonesas. Y a principios de mayo, cuando una densa niebla se apoderó de la isla, se envió a la infantería en lanchas de desembarco, con la esperanza de tomar por sorpresa a la guarnición japonesa. En encarnizados combates que se prolongaron durante todo el mes de mayo, los soldados estadounidenses lograron llegar primero al valle, que conducía al puerto de Chichagov, pero los japoneses no se rindieron. Los últimos de ellos rompieron sus posiciones finales y cargaron contra las líneas estadounidenses en una oleada suicida. Pero su última resistencia sería en vano, y para cuando el conflicto llegó a su fin, había más de 2,000 japoneses muertos. Los propios estadounidenses perdieron a más de 500 de sus hombres, y más de 2,000 habían sido evacuados gravemente afectados por congelaciones o enfermedades. Attu, de nuevo en manos estadounidenses, se encontraba ahora entre el territorio continental japonés y la isla de Kiska, donde las tropas japonesas aún merodeaban. La guarnición de 5,000 hombres ya se había evacuado, dejando el inhóspito clima de las Aleutianas en manos de los estadounidenses. Mientras tanto, en el norte de África,
Las fuerzas alemanas e italianas en Túnez y sus alrededores parecían correr el riesgo de quedarse sin vías de retirada. A pesar de la petición que Rommel había hecho anteriormente a Hitler y Mussolini de que retiraran a sus hombres del norte de África y se prepararan para una invasión aliada de Europa, los alemanes siguieron enviando tropas y suministros a Túnez, casi hasta el último momento. En mayo, mientras Bizerta caía en manos de las unidades estadounidenses, más al sur, el general Alexander lanzó una nueva ofensiva con un intenso bombardeo de artillería sobre Túnez. Pronto, los primeros vehículos blindados británicos pudieron entrar en la capital, y en poco tiempo, miles de personas se alineaban en las calles para celebrar, lanzando flores de primavera a las tropas. Más allá de la capital, el enemigo, aunque rodeado, continuó luchando, rechazando las invitaciones a rendirse y a evitar un derramamiento de sangre inútil. Kesselring ya había abandonado el continente africano cuando, finalmente, a finales de la segunda semana de mayo, los alemanes aceptaron su destino y se rindieron formalmente. Los italianos pronto siguieron su ejemplo, y mientras los soldados del Eje inundaban los recintos de prisioneros de guerra, los capturados ascendían a unos 125.000 alemanes y 115.000 italianos. Fue la mayor captura de prisioneros de guerra en el conflicto hasta la fecha, y sin duda, representó un desafío logístico en lo que se refiere a su alimentación y gestión. No obstante, Eisenhower no se dejó perturbar por esta pequeña complicación, y se mostró jubiloso al anunciar al mundo que el Eje se encontraba ahora en retirada. Adolf Hitler once had a great army which he called the Afrika Korps. It was commanded by General Erwin Rommel, came to be known as the Desert Fox. Today, the brood of the fox has been utterly destroyed. Every member of that army, as well as every member of von Arman's army that Hitler sent into Africa to support Rommel, is either dead or has been captured. 3 horas después de la rendición, Winston Churchill, en reuniones con Roosevelt en Washington, recibió un mensaje del general Alexander en el que le informaba: la campaña de Túnez ha terminado. Toda resistencia enemiga ha cesado. Somos dueños de las costas del norte de África. Tras 3 años de lucha a lo largo y ancho de las llanuras desérticas y sobre las montañas, los aliados finalmente habían obtenido su recompensa y podían celebrar el fin del Imperio del Eje en África. De vuelta en Washington, el presidente Roosevelt y Winston Churchill estaban listos para las conversaciones con los altos mandos militares británicos y estadounidenses durante la conferencia, cuyo nombre en clave era Trident. El 19 de mayo, Churchill se dirigió a una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, tal como lo había hecho en diciembre de 1941. Tras el bombardeo japonés de Pearl Harbor, fue recibido con vítores prolongados incluso antes de comenzar su discurso. Pero con el Eje aún en libertad, Churchill estaba ansioso por ponerse manos a la obra. Todos los planes de guerra, dijo, debían estar dominados por el objetivo supremo de hacer frente al enemigo. La derrota de Alemania debía ser lo primero, y esto traería inevitablemente consigo la derrota de Japón. Pero había desacuerdos entre los comandantes aliados sobre el mejor curso de acción a seguir. Churchill abogaba por una invasión de la Italia continental, que él creía que serviría para alejar a las tropas alemanas del frente ruso, donde las fuerzas de Stalin aún luchaban por sobrevivir. Los estadounidenses, por otro lado, querían que se lanzara una invasión a gran escala de Francia lo antes posible, y creían que no se debía emprender ninguna operación que pudiera retrasar este esfuerzo. Tras largas deliberaciones, finalmente,
se llegó a un acuerdo entre los aliados para invadir Francia a principios de 1944, con una fecha provisional fijada para mayo. Churchill también se saldría con la suya, y se planeó una campaña italiana de menor prioridad con efecto inmediato para sacar a Italia de la guerra. Mientras tanto, la atención se centraba en el Atlántico, donde se libraban encarnizadas batallas de convoyes. Antes de que pudiera llevarse a cabo una invasión de Francia, los aliados sabían que había que ganar la batalla del Atlántico. Y dado que las fuertes pérdidas sufridas a principios de la primavera afectaban gravemente a los suministros que llegaban a las islas británicas, se temía que los nazis estuvieran ganando la guerra en el mar. Afortunadamente, en mayo parecía que la situación se había invertido, y de forma lenta pero segura, los aliados estaban tomando la delantera. Imagen 44A. A finales de mes, una cuarta parte de la fuerza operativa total de la flota de submarinos de la Armada alemana había sido hundida. El hijo del almirante Dönitz, comandante en jefe de la Armada, se había ahogado junto con el resto de su tripulación el 19 de mayo. Y días después el comandante nazi se dio cuenta de que había llegado el momento de retirarse al Atlántico Sur. Con solo unos pocos submarinos merodeando por el norte como una amenaza simbólica, parecía que la batalla de 2 años del eje para romper las líneas de suministro de Gran Bretaña se había perdido. Mientras tanto, las fábricas continuaban intensificando la producción de municiones y el esfuerzo bélico comenzaba a dar sus frutos no solo en el mar, sino también en los cielos sobre Alemania. A lo largo de la primavera de 1943, oleadas de bombarderos británicos lanzaron ataques contra las principales ciudades alemanas bajo el mando del mariscal jefe del aire, Sir Arthur Harris, atormentados por el recuerdo de años de guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Los británicos veían el bombardeo aéreo como una forma de eludir los frentes terrestres y acortar la guerra. Sin embargo, el bombardeo intenso no solo tenía como objetivo destruir industrias clave. Se consideraba un arma valiosa para minar la moral civil en la patria. Durante la guerra, cientos de miles de alemanes quedaron sin hogar a causa de los ataques, y a medida que las condiciones se deterioraban en las ciudades, el apoyo a Adolf Hitler comenzó inevitablemente a disminuir. En mayo de 1943, la RAF estaba ultimando los detalles de una incursión particularmente audaz sobre el país, que se centraría en el Valle del Ruhr, en Alemania. El objetivo era romper 3 presas en la zona, donde se concentraba gran parte de la industria pesada alemana, incluyendo acerías, plantas químicas y minas de carbón. Trabajando en el más estricto secreto, un diseñador de aviones británico llamado Barnes Wallis había desarrollado una bomba con forma de tambor que, se esperaba, rebotaría sobre la superficie del agua hacia una presa, evitando las redes antitorpedos que la protegían. La bomba rodaría entonces por la presa bajo la superficie del agua antes de explotar. El 16 de mayo, el ataque, denominado Operación Chastis, destruyó con éxito la primera y la segunda presa, aunque la tercera permanecería intacta. Miles de galones de agua brotaron de las brechas en las 2 presas, inundando minas y cortando las conexiones ferroviarias, viales y de canales, además de interrumpir el suministro de agua. Al menos 1.650 personas se ahogaron y se inundaron tierras cultivables productivas. Lamentablemente, solo 9 de los 19 aviones de la RAF regresaron de la misión, y 53 de los tripulantes fallecieron en combate. Pero a pesar de las pérdidas, el evento supuso un importante impulso para la moral británica, ya que las ciudades británicas seguían sufriendo los ataques de la Luftwaffe. Mientras tanto, para las poblaciones de la Europa ocupada, la visión de los bombarderos aliados dirigiéndose hacia Alemania les dio cierta esperanza de que el llamado Nuevo Orden nazi no podría durar para siempre. A medida que continuaban los planes para la invasión de Francia a través del Canal de la Mancha, las esperanzas de quienes vivían bajo la ocupación nazi no eran infundadas. Cada vez parecía más probable que una invasión de Francia a través del Canal de la Mancha
fuera posible en 1944. Y con la ambiciosa tarea que ahora se avecinaba, Roosevelt estaba ansioso por mejorar los contactos con la resistencia francesa de base. Imagen 45. El pueblo francés se había visto profundamente dividido por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. No solo existían divisiones entre quienes apoyaban al general Charles de Gaulle, con sede en Londres, y quienes apoyaban al gobierno colaboracionista del mariscal Pétain, con sede en la ciudad francesa de Vichy. También había muchos activos en la resistencia, incluidos los comunistas franceses, que no apoyaban ni a Pétain ni a de Gaulle. En la conferencia de Casablanca, celebrada en enero, se produjo un encuentro bastante tenso y incómodo entre de Gaulle y su rival, el general Henri Giraud, quien seguía manteniendo el régimen de Vichy en el norte de África. No obstante, al frente del mando conjunto de las fuerzas francesas libres, hicieron un llamado a todos los hombres y mujeres leales para que se unieran a su causa. Finalmente, se creó el Consejo Nacional de la Resistencia, como paraguas de los diversos grupos de resistencia que habían estado llevando a cabo actos de sabotaje contra los nazis, y la población de la Francia ocupada comenzó a hacer todo lo posible para ayudar a los aliados. Mientras tanto, los servicios secretos estadounidenses comenzaron a establecer sus propios vínculos directos con la resistencia francesa, a través de contactos establecidos en Suiza, con la esperanza de que, al canalizar fondos hacia las acciones de la resistencia, obtuvieran acceso a valiosa información militar y estratégica sobre los alemanes en Francia. Pero la lucha por la libertad no estaba exenta de riesgos, y poco después de la primera reunión del nuevo Consejo Nacional de la Resistencia, numerosos líderes fueron arrestados. Durante el transcurso de la guerra, muchos hombres y mujeres que lucharon contra las fuerzas de ocupación en Francia serían encarcelados, torturados o asesinados por la temida Gestapo. Pero, sin dejarse intimidar por los peligros, la lucha por la libertad continuó. En Europa, el genocidio sistemático continuó a buen ritmo. Para el verano de 1943, más de la mitad de la población judía de Europa ya había sido asesinada. Silenciosamente orgullosos de su programa de exterminio, los nazis no pregonaban los detalles en su propaganda y se referían a los asesinatos con eufemismos como acción especial y medidas especiales. En Auschwitz, Polonia, se gaseaba en promedio a 33.000 personas al mes en el campo de concentración, y tras la liquidación del gueto de Varsovia en mayo, el 11 de junio, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, dio la orden de que los guetos restantes en otras ciudades polacas también fueran completamente vaciados y desmantelados. Polonia había tenido la mayor población judía de cualquier estado europeo, con unos 3 millones de personas, y la mayor parte de esta comunidad habría muerto para cuando los aliados declararan la victoria, junto con unos 3 millones de polacos no judíos. Más al este, en aquellas partes de los estados bálticos y la Unión Soviética ocupadas por los nazis, las unidades móviles de exterminio de Himmler, conocidas como Einsatzgruppen, habían recibido carta blanca tras las tropas alemanas en avance. Comunidades enteras fueron masacradas sin piedad en fusilamientos masivos, y la población judía había sido diezmada. Pero mientras los nazis continuaban con su guerra de terror, los aliados se acercaban lentamente. Y tras las discusiones en la conferencia Trident en Washington, habían comenzado los preparativos para la invasión de Italia. Con el eje expulsado del norte de África, Eisenhower centró toda su atención en sacar a Mussolini y sus tropas de la guerra. Los bombarderos estadounidenses intensificaron sus ataques contra el país, golpeando puertos, aeródromos y zonas industriales. En Sicilia, las ciudades de Palermo, Catania y Siracusa fueron el blanco de los ataques. La isla de Cerdeña, donde ya había una guarnición considerable de tropas alemanas, también fue atacada, y los puertos de Messina y Nápoles, en el continente, sufrieron intensos bombardeos. Los aviones aliados con base en Malta habían comenzado a bombardear el puerto de Nápoles,
ya en 1940, y la ciudad no era ajena a los ataques aéreos. Pero a medida que los ataques se intensificaban, para el verano de 1943, la vida se estaba volviendo insoportable para sus habitantes. Las explosiones sacudían la ciudad con regularidad y había que lidiar con la escasez de alimentos y agua. A pesar de los refuerzos, el poder aéreo alemán en Italia se estaba desvaneciendo bajo el martilleo de la Fuerza Aérea Aliada. Y mientras la población de Nápoles soportaba un bombardeo más intenso que el que había conocido antes, los nazis no pudieron enviar los aviones adicionales y la protección antiaérea que Mussolini solicitaba con urgencia. Ante el creciente temor de que los aliados estuvieran a punto de invadir, miles de italianos comunes comenzaron a abandonar sus hogares en el sur del país, y convencidos de que era solo cuestión de tiempo. Antes de que los comandantes aliados lanzaran el ataque, los alemanes comenzaron a trasladar tropas adicionales a Italia desde Francia. Mientras tanto, los aliados habían dedicado tiempo a deliberar sobre el mejor curso de acción al planificar su campaña. Y finalmente habían decidido que Sicilia les proporcionaría el mejor punto de apoyo para una invasión de Italia. Por otro lado, la pequeña isla italiana de Pantelleria, situada en la ruta hacia Sicilia, no muy lejos de la costa tunecina, sería un trampolín hacia la isla más grande. Con sus escarpados acantilados, Pantelleria había sido utilizada por las potencias del eje como base para aviones y submarinos, y desde allí se habían lanzado muchos ataques contra el tráfico marítimo británico en el Mediterráneo. En palabras de Winston Churchill, Pantelleria era una espina clavada, y la isla representaba ahora una amenaza real para la invasión planeada de Sicilia. Pero, deseoso de asegurarse de que nada pusiera en peligro la vida de sus hombres o el éxito de la misión italiana, Eisenhower tenía reservado un futuro desagradable para la pequeña isla. Él y sus comandantes querían ver si, al debilitar un objetivo desde el aire, este podría ser invadido utilizando una cantidad mínima de hombres en tierra. Utilizando Pantelleria como campo de pruebas para ver el efecto del bombardeo de saturación sobre una costa defendida, los aviones aliados comenzaron a bombardear la isla durante 5 semanas a partir de principios de mayo. Se realizaron más de 5.000 salidas de bombardeo y se lanzaron 6.300 toneladas de bombas sobre las fuerzas italianas y alemanas allí presentes. Se atacaron cuarteles, depósitos de suministros y aviones en el aeródromo, mientras que los buques de la Armada Británica atacaron la zona del puerto y dañaron las posiciones de artillería a lo largo de la costa. El 10 de junio la ofensiva alcanzó su punto álgido, cuando oleadas y oleadas de bombarderos partieron de Túnez, bombardeando la isla día y noche, deteniéndose solo para que los aliados invitaran a la isla a rendirse. Mientras tanto, en Washington, Roosevelt instó al pueblo italiano a derrocar a Mussolini, pero, aunque muchos estaban deseosos de deshacerse del dictador fascista, este permanecería en el poder un poco más. De vuelta en Pantelleria, ante la falta de una oferta de rendición, una división de infantería británica partió de la costa tunecina en lanchas de desembarco. Alrededor de las 11 de la mañana del 11 de junio, los aviones aliados avistaron una cruz blanca en el aeródromo, justo antes de que la infantería llegara a la playa. Era la primera vez en la historia que una fuerza terrestre enemiga era bombardeada hasta su rendición, antes de que las tropas pudieran desembarcar. La operación había dejado muy claro a una población italiana ya de por sí nerviosa, que las fuerzas armadas aliadas iban en serio, mientras Eisenhower se centraba ahora en los preparativos para la invasión de Sicilia. Al otro lado del globo, las batallas en el teatro de guerra del Pacífico se intensificaban, y los aliados comenzaban a dominar los mares. Como nación insular, Japón dependía de las conexiones marítimas con el resto del mundo, un hecho que había sido evidente en los años previos a la guerra, cuando Estados Unidos había impuesto sanciones a Japón para impedir que el país importara materias primas. El pequeño imperio no había tenido más remedio que luchar por su supervivencia. En 1943, con nuevos territorios que administrar y defender en el Pacífico,
Los japoneses tenían ahora nuevas preocupaciones, y era vital que las rutas marítimas se mantuvieran abiertas para transportar tropas y municiones a las guarniciones remotas del sur. Tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, con muchos portaaviones y destructores estadounidenses fuera de combate, Japón había hecho su espectacular entrada en la guerra desde una posición de fuerza y hubo poca oposición a su conquista de las islas del Pacífico. Mientras su enemigo aún se encontraba en estado de shock, los japoneses hicieron todo lo posible por aprovechar al máximo la ventaja que les había dado Pearl Harbor. Las tripulaciones de los submarinos japoneses estaban entrenadas por expertos y estaban equipadas con lo que se denominaba torpedos Long Lance. Estos torpedos habían demostrado ser mucho más eficaces que los de los submarinos estadounidenses, que a menudo resultaban ser fallidos, ya fuera porque no explotaban al impactar, porque detonaban antes de alcanzar su objetivo, o porque se desviaban violentamente de su rumbo. Los planificadores militares de Estados Unidos se habían centrado cada vez más en la tecnología y las tácticas que les permitirían tomar la delantera frente a los japoneses en el teatro de operaciones del Pacífico. Pero los acontecimientos de Pearl Harbor significaban que tenían que trabajar aún más duro. Al comienzo de la Guerra del Pacífico, los comandantes de submarinos estadounidenses se sentían mal preparados para las batallas que se avecinaban. Sin embargo, los responsables militares estadounidenses acabaron por escuchar a sus comandantes de submarinos y, en 1943, rediseñaron su torpedo, lanzando un modelo con un percutor más potente en la punta. Era hora de que cambiaran las reglas de la guerra submarina, ya que los estadounidenses aprovechaban el factor sorpresa. Utilizando tácticas de choque, los estadounidenses lanzaron ataques sorpresa contra la flota mercante japonesa, y esta estrategia se convirtió rápidamente en la norma. Como esto resultó ser muy efectivo, los submarinos estadounidenses se volvieron cada vez más audaces, atacando más cerca de la superficie, en lugar de desde las profundidades del océano, sin periscopio a la vista. Esto solo fue posible porque, un año antes, los descifradores de códigos estadounidenses habían logrado descifrar los códigos navales japoneses y ahora enviaban información crítica a los capitanes de submarinos con datos sobre posibles objetivos en la superficie. En consecuencia, los submarinos estadounidenses se equiparon con radar para detectar buques en las cercanías, mientras que se utilizaban aviones de patrulla para localizar submarinos enemigos bajo la superficie. La tasa de ataques contra buques japoneses aumentó drásticamente a lo largo de 1943, ya que los estadounidenses tenían como objetivo tanto a la marina militar como a la mercante, e incluso a las flotas pesqueras. De manera lenta pero segura, los aliados estaban ganando ventaja en las turbulentas aguas del Pacífico, y con el general Douglas MacArthur al mando como comandante supremo de las fuerzas aliadas de la guerra, en el área del Pacífico suroeste. Los japoneses se enfrentaban ahora a un enemigo formidable, en el mar, en el aire y en tierra. Tomar el control de los cielos seguía siendo una preocupación en el Pacífico Sur, donde las fuerzas estadounidenses y australianas avanzaban gradualmente a lo largo del perímetro más meridional del territorio controlado por los japoneses. A principios de junio, el almirante estadounidense William Halsey dio la orden de invadir Nueva Georgia, la isla más grande de la provincia occidental del archipiélago de las Islas Salomón, situada inmediatamente al norte de Guadalcanal. Los estadounidenses se alarmaron al enterarse de que los japoneses habían construido un aeródromo en Munda, el asentamiento más grande de Nueva Georgia, y los intentos esporádicos de los japoneses por atacar las posiciones estadounidenses en Guadalcanal pronto se convirtieron en un problema. Los japoneses temían que, si los aliados lograban mantener Guadalcanal sin interferencias, este se convertiría en el punto de partida de una operación de avance gradual, de isla en isla, hasta el norte de las Islas Salomón. Esto pondría la base japonesa de Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña, de crucial importancia estratégica, bajo una amenaza real por parte de los estadounidenses,
y cualquier cosa que Japón pudiera hacer para detener el avance de las fuerzas estadounidenses se consideraba que valía la pena. Aunque era poco probable que los ataques japoneses en Guadalcanal lograran desalojar a las tropas de ocupación de sus posiciones, constituían un obstáculo, aunque el avance estadounidense hacia Rabaul seguía cobrando impulso. Los marines estadounidenses desembarcaron en el extremo sur desprotegido de Nueva Georgia e iniciaron un avance terrestre hacia el puerto de Viru de la isla, sin esperar a expulsar a la guarnición japonesa de más de 10,000 soldados que ocupaban el resto de la isla. Comenzaron a construir un aeródromo donde habían desembarcado. En tan solo 15 días, los aviones aliados con base en este nuevo aeródromo estaban proporcionando un apoyo aéreo inestimable para la batalla por el control de toda Nueva Georgia. Y además de asegurar esta isla, cuando la base aérea japonesa en Munda Point cayó en manos de los aliados apenas unas semanas después, las tropas estadounidenses en Guadalcanal quedaron en paz. Los intentos japoneses de bombardear las posiciones estadounidenses en Guadalcanal desde su base en Nueva Georgia habían sido un indicio del tipo de problema que los aliados podían esperar si se le daba tiempo a Japón para consolidar las defensas perimetrales de su imperio recién conquistado. La cultura japonesa de no rendirse significaba que cada kilómetro cuadrado de territorio en el Pacífico, ya fuera en tierra o en el mar, tendría que ser defendido a muerte, si fuera necesario. Los aliados tenían por delante una tarea inimaginablemente difícil, y el costo en términos de sacrificios humanos estaba destinado a ser inmenso. Pero la marea sin duda ahora corría a su favor, mientras lanzaban una decidida ofensiva para avanzar hacia el Pacífico Central. Y no era solo en el Pacífico donde los aliados se daban cuenta de que ganar la guerra y librar al mundo de Adolf Hitler y las potencias del eje iba a ser una empresa costosa. La guerra también estaba pasando factura a la población civil en todas partes, ya que en la Unión Soviética y en toda Europa el número de muertos alcanzaba proporciones horribles. Gran Bretaña seguía siendo objeto de incursiones esporádicas de la Luftwaffe, y en las ciudades bajo el dominio autoritario de la maquinaria bélica de Hitler, la gente vivía en un miedo constante. Las historias de las atrocidades eran aterradoras, pero también se produjo un endurecimiento de la determinación que unía a quienes se enfrentaban a condiciones tan espantosas, mientras los aliados se mantenían firmes en su resolución de vencer al fascismo para crear un mundo libre de tiranía para las generaciones venideras. Sin embargo, al menos por el momento, la preocupación más inmediata de los líderes aliados era la invasión de Sicilia. Aún quedaban muchas preguntas por responder, especialmente en cuanto a lo que probablemente sucedería a nivel político una vez que los aliados llegaran al territorio continental italiano. La resistencia a los planes de Adolf Hitler para un Reich de 1000 años ya no era en absoluto inútil, e incluso aquellos que hasta entonces habían colaborado con el Führer alemán estaban a punto de reconsiderar su postura, lo que significaba que la lucha por el control de Italia estaba a punto de ponerse realmente interesante.